Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que los pequeños se nos vayan, 2 segunditos nada más. Les decía al principio de la oración que a Dios le agrada escuchar a su pueblo. Quiero invitarles a que cantemos la última parte de la última adoración. El coro rápidamente, vente Beto por acá. No, tú tienes mejor voz que yo. Y dirijámosle al Señor esto diciéndole lo que tenemos en el corazón. Y permítanme guiar esto para hacerlo todos en conjunto. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Gloria a Dios. Dios es bueno, amada iglesia. Dios es tan bueno con nosotros. Hoy, mientras estábamos compartiendo un tiempo con mi familia de mañana, solo de mi corazón brotaba agradecimiento. Digo, Señor, no merecemos tantas bendiciones. No merecemos tantas cosas que pasan en nuestra vida, que han sido tan buenas de parte de Dios. Y a veces estamos quejándonos. Y hoy decía, Señor, te doy gracias. Gracias incluso por los momentos difíciles. Así que yo le invito a que tenga un corazón dispuesto, un corazón abierto a lo que el Señor quiere hablarnos de esta mañana. Y vaya por favor a la porción de Efesios capítulo 4. Ya sabe, pídale al Señor en oración, dígale, habla a mi vida. Señor, permíteme escucharte. Efesios capítulo 4, versos del 17 al 30. Vamos a leer esta porción y lo que Pablo está enseñando en esta porción de la palabra. Búsquelo en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versos del 17 al 30. ¿Ya lo tiene? No todavía. Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 4. Versos del 17 al 30, y póngase de pies para honrar la palabra del Señor.
Leamos esta porción de la palabra que vamos a estudiar. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, léalo conmigo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oremos para terminar. No, mentira. Qué porción de la palabra. Tome asiento, por favor. Pablo nos da una clase magistral de lo que es la antigua vida, y es lo que vamos a ver en esta mañana, lo que es la nueva naturaleza con Cristo y cómo se ve esa manera de vivir. Para esto quería darles una introducción. Mire, en diciembre de 1903, una de las peores tormentas en la historia de la costa atlántica de Estados Unidos golpeó el noreste. La tormenta era tan feroz que los vientos alcanzaron velocidades de hasta 100 millas por hora, más o menos 160 kilómetros por hora. ¿Se imagina eso? Y las olas azotaron las costas con una fuerza devastadora, y uno de los lugares más afectados fue el Cabo de Hatteras, en Carolina del Norte, conocido por su costa traicionera y sus numerosos naufragios. De hecho, se lo conoce como el cementerio del Atlántico. Imagínense el nombre que se le da a esta costa. En esos años, el barco SS Oregon fue atrapado en medio de las olas furiosas. La tripulación luchó contra el viento, contra el mar, pero todo parecía perdido. La oscuridad de la tormenta era total y ninguna señal de tierra a la vista. Es interesante porque todos daban por perdido. El barco estaba a punto de ser arrojado a los traicioneros bancos de arena que tenía esa costa. Y en medio de la desesperación, uno de los marineros, a lo lejos, vio una luz pequeña que parpadeaba. Emitía su haz de luz para guiar a los barcos lejos de los peligros ocultos bajo las olas. Esa luz, aunque distante y pequeña al principio, fue suficiente para dar esperanza a la tripulación del SS Oregon. Siguiendo esta luz, el capitán maniobró el barco lejos de la roca, salvando la vida de todos los que estaban a bordo. El faro del Cabo de Hatteras se había construido años antes precisamente para este propósito, y cumplió su misión: guiar a los perdidos en la oscuridad hacia un lugar seguro. Imagínense esta historia. Yo cuando veía este texto decía: Señor, gracias, porque así como se levanta ese faro, Pablo en esta porción de la palabra está estableciendo cuál es el camino a seguir y cómo se ve una vida con Cristo. Por eso en esta mañana
nosotros vamos a estudiar 3 puntos para los que están anotando. Ahí tomen nota, ahí como en el colegio. El título de este mensaje se llama Una vida transformada por Cristo. Una vida transformada por Cristo. Y vemos 3 puntos aquí en este pasaje. Número 1, vamos a ver la antigua vida sin Cristo, la nueva naturaleza en Cristo y la manera de vivir en Cristo. Es interesante porque cuando nosotros vemos el contexto, y les había explicado hace algunas semanas lo que Pablo está escribiendo, siempre Pablo comienza a dar esta especie de instrucción, doctrina en los primeros capítulos, y lo que generalmente Pablo hace al final es que practiquemos lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Por eso la famosa frase que siempre hemos dicho, y en los momentos que estamos peleando tal vez con alguien, ¿no? Es como: eres cristiano, practica. ¿Qué le sabes decir? Practica lo que predicas, ¿sí o no? Y sale esa frase, pero Pablo quiere ser muy enfático en que la iglesia del Señor, amados, este mensaje no es para el mundo, este mensaje es para la iglesia del Señor. Tu vida no puede ser la misma cuando has nacido de nuevo. Puede decirle a la persona que está a su lado, dígale: tu vida no puede ser la misma cuando has nacido de nuevo. Dígale, claro. Es que Pablo tiene que abordar esta necesidad de por qué se cambia, transforma nuestra vida. Ya no es lo mismo que antes profesábamos. Y Pablo, en ese contexto, recuerde que en Éfeso, en esa iglesia, había muchas personas gentiles, y muchos de los judíos estaban acusándoles, diciendo: ustedes no tienen derecho. Pero ahora Pablo está dividiendo entre los gentiles que han aceptado a Cristo y aquellos gentiles que no quieren saber absolutamente nada del mensaje de Cristo. Y en esta división, en medio de todo lo que sucedía ahí, había mucha adoración a dioses paganos, a una diosa en especial que se llamaba Artemisa. Pablo escribe en este contexto y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Comienza Pablo a dar unos mandatos para que apliquemos todo lo que el Señor anhela de nosotros para una vida cristiana. Así que vamos a este punto número 1. Iglesia amada, entremos en materia. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Por favor, acompáñeme a los versos 17 y 19. Veamos un poco lo que Pablo describe acerca de la vida sin Cristo, esa antigua vida que teníamos sin Cristo. Ya lo tienen. No pierda esta porción de Efesios 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya, ¿qué dice? No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Qué interesante, porque Pablo está enfatizando que ya no estés en la vanidad. Esta palabra en el original quiere ver con esta futilidad, inutilidad, con el vacío de vivir. Es interesante porque Pablo quiere caracterizar esta vida que a veces se vive antes de Cristo sin un propósito. Buscamos hacer cosas, sí o no, llegar al éxito, llegar a cosas grandes, pero uno se siente tan vacío. Eso pasa muchas veces. Yo he hablado con gente que ha tenido, y hemos hablado con mi esposita, gente que ha tenido mucho dinero, muchos recursos, y decía: Beto, Caro, es que en realidad he logrado todo en la vida. Gente que no conoce al Señor. He logrado tener un buen salario, tengo mi póliza, tengo mis ahorros, tengo 3 carros, la mejor casa, pero me siento vacío. O sea, ¿qué más hay en esta tierra? Tengo la casota y siento que nosotros vivimos en un lado y mis hijos viven por otros lados y estamos totalmente separados. ¿De qué me sirve tener tantas riquezas? ¿De qué me sirve tener tantos carros? ¿De qué me sirve tener la vida asegurada aquí en la tierra? Y usted va a ver un montón de gente que se está preguntando lo mismo. He logrado tener éxito, pero siento un vacío en mi corazón. Alguien decía alguna vez que cada uno de nosotros nacemos con un vacío.
pero ese vacío es tamaño Dios. O sea que si usted le quiere llenar con amistades, con dinero, con cosas materiales, no lo va a lograr. Por eso es que la gente se confunde y dice, pero si estoy logrando el éxito y siento que no tengo un propósito de vivir en esta tierra. ¿Sí o no? Más de uno, incluso nos hemos preguntado, y póngase a pensar, antes de Cristo pensábamos como que lograr el éxito ya nos va a llenar, va a ser una vida que yo me sienta completo, yo voy a sentir que lo he logrado todo en la vida. Y cuando llegamos a ese punto, totalmente vacíos. Y eso es lo que Pablo está expresando. Dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles? Los que andan en la vanidad de su mente. Alguien que busca significado para cosas temporales, tal vez el éxito, la riqueza, el placer. Déjeme decirle que sin Cristo todas estas cosas resultan vacías, incapaces de llenar el verdadero vacío del alma. Amados, incluso los logros más grandes no satisfacen, porque están desprovistos de un propósito eterno. No satisfacen. Vamos a sentir que no logramos absolutamente nada. Pero es que me he quemado las pestañas, me he roto la espalda trabajando, ¿sí o no? Es porque Pablo está hablando y dice, no sean como aquellos que andan en la vanidad de su mente. Mire lo que dice más adelante, y vamos a ir estudiando versículo a versículo. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Qué tremenda esta palabra que habla. Entendimiento entenebrecido. Y luego mire lo fuerte que habla Pablo y dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Recién estábamos viendo una serie, y mi esposita le encantan las series bíblicas cristianas, y estábamos viendo la serie de Moisés. Y es interesante cómo cuando Moisés va delante del faraón, y usted puede leerlo también en la palabra, ¿cómo era el corazón de Faraón cuando escuchaba las cosas que iban a venir? Dice que el Señor mismo endureció ese corazón. Y eso es lo que Pablo está describiendo en esta porción. No solo que están en la vanidad de su mente, sino que está entenebrecido. Mira esta palabra. Entenebrecido. Ese entendimiento, todo lo que está pensando. Y luego a mí me asombra y me llama la atención porque es un mensaje, amados, que así como nosotros hemos pasado por esa vida antigua y vivíamos esto que dice Pablo, ahora usted tiene la misión de predicar a aquellos, porque aquí dice, miren, eran ajenos a la vida de Dios. O sea, no tenían vida. Estaban como muertos vivientes, como zombies, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es como una persona, y lo ponía como este ejemplo, que camina en la oscuridad. Le ha pasado cuando se va la luz en estos tiempos más, que se ha ido la luz, ¿no? Las velas, ¿dónde están? Y estamos ahí buscando a dónde, en el cajón. Más o menos es cuando uno se siente en la oscuridad, uno no sabe qué viene al frente, ¿no es cierto? Tal vez se da contra el filo de la cama, ¡ay, mi dedo! O está y se da contra un poste con algo. Más o menos es lo que Pablo quiere decir. Es como esta oscuridad que está delante de ti, no puede ver el peligro. Tal vez esa oscuridad también le cega de ver la belleza de las cosas. Y Pablo está entenebrecido, están fuera de la vida del Señor, son ignorantes de lo que está pasando. Espiritualmente, Pablo habla que es sin la luz de Cristo, las personas están cegadas, incapaces de ver la verdad. Esto es interesante porque más de una ocasión yo recuerdo cuando estaba muy lejos del Señor en esos tiempos. Renegaba de todo, decía, es que esto ya, yo no quiero esta vida, y comencé en mi rebeldía a alejarme de muchas cosas. Y recuerdo que estaba tocando mi guitarra y todo, rock, y llega mi prima
Y me decía, Beto, ya, ¿hasta cuándo? Y recuerdo que era tan duro mi corazón, endurecido, que le mandé a volar. Le dije, tú con tus cosas, ya, fuera de aquí. Y nos comenzamos a gritar. Dijo, Señor, ¿cómo mi corazón estaba tan endurecido? Porque me estaban diciendo la verdad, me estaban predicando, me estaban hablando la palabra y yo no quería saber absolutamente nada. Amados, yo te pido que mires a tu corazón y tal vez mires si tu corazón se ha endurecido. Porque esto puede ser muy sutil. Esa dureza del corazón nos lleva muchas veces al orgullo, a decir yo tengo la razón. Es que a mí no me vas a decir las cosas si yo tengo 40 años en el cristianismo. Y puede haber un corazón endurecido. Juan 3, 19 y 20, mire lo que dice, no lo busque, lo voy a leer. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que cuando hay luz, es como yo le sé decir a mi esposita, se destapa la olla y sale lo peor. Pero es interesante porque dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios con minúsculas, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están totalmente cegados, están totalmente entenebrecidos su entendimiento, están ajenos a la vida de Dios, ignorantes de lo que en ellos hay, porque su corazón es duro. Eso es lo que Pablo está expresando. Hay una insensibilidad. Mire lo que dice más adelante. Dice el verso 19, por favor, vuelva a la porción de Efesios 4, 19. Los cuales, sigue hablando de esa vida, de esa pasada manera de vivir. Dice, los cuales después que perdieron, ¿qué perdieron? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La insensibilidad es el resultado de un corazón endurecido, amados. ¿Por qué? Porque está feliz, en otras palabras, en el pecado. Yo estoy bien, a mí no me digan nada, estoy en esta vida. No sé si ha oído de las personas que están endurecidos su corazón. Yo no le hago mal a nadie. Así que por allá vos, yo por acá. Yo estoy bien, así que no me den consejos. A mí no me vengan a hablar del cristianismo, a mí no me vengan a decir ahí donde te lavaron el cerebro. Es que pasa con el corazón endurecido. Se hacen las personas insensibles, y cuando las personas rechazan continuamente la verdad de Dios, sus corazones se endurecen más y más, se vuelven más insensibles a lo moral y son más abiertos a la impureza, a la lascivia. ¿Por qué cree que el mundo se ha ido degradando? Y la oración que decía Sebas me ponía a pensar, digo, Señor, ¿qué mundo está viniendo para nuestros hijos? Porque se está degradando. ¿Sabe lo que es la lascivia? Esos deseos pecaminosos, lo más íntimo que está en el corazón del pecador. La inmoralidad sexual. ¿Por qué vemos ahora que hay tantos programas para niños supuestamente que pueden haber? Ya usted ve a los personajes que hay mujer con mujer, hombre con hombre. Salen besándose, y eso están viendo muchos de los niños. Porque como dice la palabra de Dios, todo se fue degradando. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se volvieron insensibles, se entregaron completamente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. A veces nos asombra lo que está pasando aquí en el mundo, ¿no es cierto? No se asombre porque tiene que empeorar esto. Y a veces es lindo y nuestro corazón es, sí, Señor, que todo se acabe, que todo se haga bien. Pero si somos honestos, la palabra de Dios no dice eso. Más bien su oración debería ser: Señor, guárdame, guarda a mi familia en medio de todo lo que está sucediendo y todo lo que va a empeorar este mundo. Porque a veces tenemos este evangelio que queremos transformarlo en triunfalista, ¿no? De que tranquilo, mi hermano, mi hermana, si usted acepta a Cristo, todo le va a ir bien en la vida. Compra la lotería y se va a ganar al día siguiente. No. La vida del cristiano es una vida de sufrimiento. ¿O por qué Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, tribulación, problemas? ¿Pero qué es la promesa? Pero confiad, dice el Señor, yo ya he vencido al mundo. Esa es la promesa de Dios. Así que no se asombre y no se escandalice porque todo tiene, creo que está muy alto, porque todo tiene que ir empeorando. Por ejemplo, antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros éramos y vivíamos insensibles al pecado. ¿Sí o no? Pecábamos y cree que había arrepentimiento en nuestro corazón. No. Buscábamos pecar más. Como dice en Primera de Juan, practicábamos el pecado. Si hubiera medallas olímpicas para aquellos que pecábamos antes, medalla de oro para todos, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo quiere decir. No sentíamos remordimiento, no sentíamos nada por nuestras acciones, nuestras conciencias, como dice la palabra en otra porción, estaban cauterizadas, estaban chamuscadas, que no sentíamos, nos volvíamos insensibles. Este endurecimiento del corazón conduce a esta espiral descendente de inmoralidad y alejarnos más y más de Dios. Es mi oración que ahora, amados, y voy a explicar un poco de esta santificación en la que estamos nosotros pasando, esta santificación progresiva, que cada vez que pecas, porque somos imperfectos, cada día nosotros vamos a fallar, amados, esa es la realidad. Pero es mi oración que cada vez que suceda eso, tu corazón se llene de arrepentimiento, de dolor de haber fallado a Dios. Y no solo un mero remordimiento de que dices: ay, fallé, pero tranquilo, no pasa nada. Al final del día pido perdón y vuelve el círculo vicioso. Sino que te duela en el corazón, amado, de decir: Señor, me has bendecido, me has dado vida nueva. Te he fallado, Señor, perdóname. Verdadero arrepentimiento. Es que eso nos falta predicar aquí en las iglesias. Porque mucho se ha predicado de tranquilo y amén, ven a Dios como tú eres, como tú quieres. Pero sé consciente de que Dios no te va a dejar igual, sino que Dios te va a transformar. O sería en vano todo lo que Cristo sufrió en esa cruz. Todo el sufrimiento, los clavos, la corona de espinas, los azotes, sería en vano si fuera de esta manera, de que tranquilo, no pasa nada. No, que duela en tu corazón el haberle fallado a Dios. Dice Timoteo, 1 Timoteo 4:2, dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, esa conciencia cauterizada. Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el enemigo está dispuesto para engañar al hijo y a la hija de Dios, amados. Así como él es el acusador y que nos está acusando
delante de Dios. Él también es el perfecto engañador. No, pero si no pasa nada. Todos lo hacen. Eres imperfecto, sigue pecando. Cuidado con caer en los engaños del enemigo. Amados, reflexionemos sobre nuestro pasado. Más de una ocasión me han escuchado en este púlpito decir: piense de dónde Dios le ha sacado, de dónde veníamos, cuál era ese propósito que teníamos antes, vacíos, entenebrecidos, corazón endurecido. ¿Qué nos hacía sentir satisfechos? Ahora estamos en Cristo, amados. Vemos la vida antigua que estaba manchada por oscuridad, por insensibilidad moral. Pero, amados, la gracia de Dios nos rescató de esa vida y debemos recordar de dónde vinimos para no volver atrás. Que nos cause, perdón la expresión, pero que nos cause hasta asco todo lo que sucedía antes de nuestra vida. John Stott dice acerca de esta porción de la palabra, dice: la santidad no es una opción para el cristiano, sino una necesidad. Es la respuesta a la gracia de Dios y una señal de nuestra nueva identidad en Cristo. La santidad no es una opción, amados. Es un requisito para aquel que ha nacido de nuevo. Y a veces hablábamos antes con una amiga ayer con la Carito y decía: es que yo ya no quiero esa religiosidad en las iglesias. Pero a veces por tener ese pensamiento nos olvidamos que hay que guardar la santidad. Con celo las cosas del Señor, teniendo mucho cuidado de lo que hacemos, porque somos muy ligeros en caer. Somos muy ligeros muchas veces en, como no estamos en comunión con Dios, en juzgar a las demás personas. Porque señalar es fácil, amados. Pero nosotros debemos aplicar en nuestra vida la santidad a la que hemos sido llamados. Y sé que a veces estos mensajes no es que son muy populares en las iglesias. Porque ¿qué depende de la santidad? Es morir a los deseos pecaminosos que uno tiene. Y esa es la lucha que siempre Pablo está hablando, de que estamos la carne y el espíritu batallando y batallando. Y Pablo que tiene que decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Veamos un nuevo punto, iglesia amada. Ya vimos acerca de esta vieja naturaleza, esta vieja forma de vivir. Veamos la nueva naturaleza en Cristo. ¿Cómo se ve este punto número 2? Vamos a leer el verso 20 del capítulo 4 de Efesios. No pierda esa porción. Mire, ahora Pablo primero expone cómo era esa vieja naturaleza y ahora dice lo que es nuevo en Cristo. Dice: mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así ¿de quién? De Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es que Pablo está estableciendo aquí un contraste acerca de la vida de los gentiles con la vida de los creyentes. Porque dice: quienes han aprendido de Cristo. Aquí aprender, amados, no es solo un conocimiento intelectual. No es algo como que recibo información y ya. No. Aprender es una transformación que ocurre cuando alguien conoce y sigue a Jesús. ¿Qué has aprendido, amado? ¿Qué has aprendido, amada? De esta nueva vida en Cristo. Por eso es que dice que nosotros necesitamos seguir todo el ejemplo. Por eso el verso 20, léalo conmigo, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo de todo lo que debemos hacer aquí? Cristo. Es que el punto es que la gente, que los creyentes se enamoren tanto de quién es Jesús, que quieran seguir su ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque a veces tenemos el referente a un político, a artistas, menos al Señor.
Qué diferente sería nuestra vida si en realidad nuestros ojos están en el Señor y decir: Señor, quiero de lo que he aprendido de ti aplicar en mi vida. Sería diferente nuestra vida, amados. Conocer a Cristo no es simplemente aprender sobre Él, sino aprender de Él. Es un conocimiento que transforma nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Usted recuerda las palabras de Jesús. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso es esto. Aprended de mí. Dice Juan 6:45, si lo está anotando, póngalo ahí. Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? O sea, todo lo que aprendemos, todo lo que nos han enseñado acerca de Jesús, de lo que Él ha hecho y el ejemplo que nos ha dado, nos tiene que llevar, amados, hacia el Padre, hacia la comunión con Dios. Mire el verso 2, lo que nos habla acerca, el verso 22, acerca de esta manera, cómo se ve esta nueva naturaleza. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, que ya nos explicó Pablo, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, hablando de la humanidad, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga conmigo: despojarse. Usted va a ver en estas porciones que Pablo está diciendo: haz esto, vístete de esto, despójate de esto. Vístete de esto, despójate de esto. Realiza esto, déjalo otro. Pablo comienza a hacer esta comparación de lo que debemos hacer nosotros. Entonces, despojarnos del viejo hombre implica un rechazo deliberado y continuo de nuestra antigua manera de vivir. Todo lo que usted hacía antes de Cristo tiene que ser desechado. Despójese de ese viejo hombre. Ya no es esa vida antigua. Ese viejo hombre representa a esa naturaleza caída, antigua, que sujeta a los deseos de lascivias, a esos deseos engañosos que le alejaban más y más de Dios. Por ejemplo, cuando lleva una prenda vieja y sucia que ya no es apropiada para usarla en público, ¿cómo se siente uno cuando está, no sé, con una camiseta blanca? Recién me pasó yéndole a dejar al boli a mi hija. Me pongo mi camiseta blanca, digo: qué chévere. Me he puesto al revés la camiseta y ha estado sucia. Y yo ahí caminando: ¿cómo están, profesores? Y cuando me doy cuenta que había una prenda de vestir que no iba con el outfit, qué vergüenza, decía: no, ¿por qué salí así? Aquí la marca de la ropa atrás, porque me puse al revés la camiseta. Y pensaba en esto, digo, me tuve que despojar porque ya no era parte de lo que estaba vistiendo en esa, como yo quería verme, ¿no? Tuve que despojarme, sacar y dejar en el tacho de la ropa sucia. Eso es más o menos lo que Pablo quiere decir. Saca todo lo viejo, toda esa vida, todas las malas palabras que hablabas antes de Cristo, esos malos hábitos, el tomar, el emborracharte, no sé, el consumir sustancias, todo eso tienes que despojarte. El hablar chismes, ya se tiene que acabar, porque esa era la vieja manera de vivir. Esa era la antigua forma en que vivíamos. Ahora te tienes que despojar, dice Pablo. Cada día enfrentamos a la tentación, amados, y a veces está esa tentación de volver a los viejos hábitos, a los pecados. Despojarse del viejo hombre es un acto continuo de arrepentimiento, de fe, recordando que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Eso es despojarse, amados.
Mire lo que dice, por favor, busquen su Biblia. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Abra su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Me encanta esta porción de la palabra. Mire, hablando de esos viejos hábitos, de lo que hacíamos antes de Cristo, ya no pueden volver a esta nueva naturaleza. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo, dice: no mintáis, ¿a quién? Los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, hasta el día que estemos con Cristo. No se mientan los unos a los otros. Si antes éramos conocidos como los chismosos, no vuelva ya el chisme cristiano, el típico que es: oye, te cuento para que ores. Ay, ay. Nadie se puede enterar, pero pongan una cadena de oración en el chat de la iglesia. Es que hay que despojarnos de esos viejos hábitos de ahora sí el murmullo. Y le viste el pastor lo que está haciendo. Él no era así. Mírale a la sierva, ¿cómo está? Creo que se hizo la liposucción. Qué tremendo, porque en la iglesia vemos tanto de esto y es tan triste. Porque esa es la antigua manera que vivíamos. En los chismes, en insultos, en un montón de cosas y hábitos que no edifican. Primero hay que despojarse. Y mire el verso 23. Dice Pablo luego en el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué nota ahí? El espíritu está con mayúscula o con minúscula. Está hablando acerca de todo el interior, lo que hay dentro del hombre, por eso está con minúscula. La renovación de la mente es un proceso, amados, continuo. No es suficiente solo despojarnos, sino que también debemos renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino renovaos. Renueva tu mente. Dígale a la persona que está a tu lado: tienes que renovar tu mente cada día. Dígale eso. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo está nuestro pensamiento? Renueva, desecha esas cosas que no están edificando. Pero seamos conscientes que también esta renovación es obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nos transforma para pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la renovación de la mente, amados? E implica un cambio de perspectiva, ya no pensar como pensábamos antes, donde nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios. Esto se logra, ¿sabe cómo? Meditando en la palabra de Dios. Pero si usted no pasa en la palabra de Dios, si yo no paso en oración, si no pasamos, amados de iglesia, en conexión con Dios, entonces no esperemos renovar nuestra mente. No viviríamos tan asustados, tan preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? Si en realidad nuestra mente, nuestro corazón está en la palabra. Mire, este es el regalo precioso. Yo recuerdo haber visto en algún tiempo, en China no se puede predicar el evangelio de Dios. Es prohibido. Hasta pueden matarle. Allá generalmente usan porciones de la palabra que va un avión botando y lo esparcen por lugares y la gente tiene que ir a coger esos fragmentos. No hay Biblias. Y recuerdo cuando a unos les grabaron a unas personas de allá, y cómo cogían la Biblia y cómo la abrazaban y se ponían a llorar, porque primera vez en sus manos tenían una Biblia,
de lo que se había comentado, de lo que les habían dicho. Ellos lloraban cogiendo de una caja las Biblias y repartían del uno al otro, amados. Me ponía a reflexionar, digo, Señor, ¿cómo debemos desear sumergirnos en la palabra de Dios? Y a veces estamos, ay, es que es tan aburrido leer. Ay, es que a ver el versículo donde caiga mi dedo. Saliendo Judas se ahorcó. No, me equivoqué. Ve tú y haz lo mismo. Pero nos falta, amados, somos honestos, nos falta tiempo con el Señor. Segunda de Corintios 4:16 nos habla acerca de esto. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo qué dice? Era Dios. Nosotros sabemos que Cristo es el Logos o la palabra de parte de Dios. ¿Quiere conocer más a Jesús? Aquí está. La palabra de Dios. El Verbo era Dios. Estaba con Dios. Dedíquele tiempo a su Biblia, amados. Cómprese una Biblia si no tiene. Yo sé que tenemos la comodidad y la tecnología, y gloria a Dios, porque puede llegar a más personas del Evangelio, pero tenga su Biblia. Tenga esto ahí subrayadito, los pasajes que puede estudiar. Hay unas Biblias, hay Biblias de todo tipo, ya puede poner sus apuntes. Hay Biblias en que usted puede dibujar lo que está en el versículo. Hay de todo, amados. Pero sumérjase más en la palabra de Dios. Luego que habla de la renovación de este entendimiento, dice vestirse del nuevo hombre, dice el verso 24, léalo por favor. No pierda la porción de Efesios 4. 24 dice, y vestíos, no solo, si ve lo que hace Pablo, no solo despojarse del viejo hombre, sino que ahora vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, vestirse del nuevo hombre es adoptar esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Una identidad, dice Pablo, caracterizada por la justicia y por la santidad. No vamos a ser justos porque Dios es el único justo. No vamos a ser completamente santos porque va a llegar un día en que estemos delante del Señor y se complete la santificación. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos poner empeño en buscar, bienaventurados, dichosos aquellos que buscan más justicia, más santidad delante del Señor, amados. Es tu privilegio, es mi privilegio el buscar más de Dios en justicia y en santidad. A veces nos indignamos por las cosas injustas que pasan. Mira cuántos jueces corruptos y la justicia aquí no sirve para nada. Me voy de este país. Ahora póngase a pensar en su vida. Si no estuviera Cristo con su sacrificio en medio de Dios y nosotros, porque somos justificados por la fe, justificados por la muerte de Cristo. Créanme que Dios nos aplastaría, pero es por el sacrificio de Jesús, porque creemos en Él, que hemos buscado que su justicia sea imputada a nuestra vida. Esa es la doctrina de la justificación. Ahora tenemos acceso y decimos, Señor, gracias, porque es esta nueva creación, porque es esta nueva naturaleza, es esta nueva vida que tengo en ti. Así que busque, amado. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Este es un reto muy grande, amados. Así como un atleta se viste para
su competición, se prepara años y años, y estamos viendo en las Olimpiadas. Lo decía Usain Bolt, uno de los hombres más veloces del mundo. Decía, nos preparamos años de nuestra vida para correr solo 16, 19 segundos. Pero es una vida de preparación. Usted aquí vive la preparación para decir un día, Señor, ahora estamos cara a cara, y va a ser por la eternidad. Así que prepare su vida, amados. Busque santificarse, busque santidad en el Señor. Vístase del nuevo hombre. ¿Qué implica esto? Decisiones diarias de vivir en santidad, reflejar la justicia de Dios en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra. Por eso en 2 Corintios 5:17, una porción que todos conocemos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esta porción, este punto, nos llama a una vida de transformación continua. Y no solo debemos rechazar la antigua vida, sino también abrazar la nueva vida. Debemos recordar que nuestra nueva identidad en Cristo nos llama a vivir de manera santa. Juan Calvino declaró acerca de esto, dice: la verdadera regeneración es la renovación de nuestra mente y corazón, transformándonos en nuevas criaturas a través del Espíritu Santo. Amados, busquemos vivir en santificación para nuestro Dios. Último punto, hemos visto acerca de la pasada manera de vivir. Hemos visto el segundo punto acerca de la nueva naturaleza, la nueva vida, la nueva naturaleza en Cristo. Y ahora quisiera que consideremos lo que dice Pablo acerca de la manera que debemos vivir en Cristo. El versículo 25, mire, Pablo nos va a dar algunos mandatos, algunos consejos incluso de lo que debemos hacer. Dice: por lo cual, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos desechar, amada iglesia? La mentira. Ya no hablemos falsedad los unos con los otros. Pablo exhorta a despojarnos de la mentira. Debemos hablar la verdad. Mire, ¿por qué? Porque la mentira es destructiva, rompe la confianza. ¿Qué pasa cuando una persona le miente? Ya no es digna de nuestra confianza, ¿sí o no? Porque así es tan doloroso cuando alguien nos está mintiendo y nos enteramos. Ay, ya no confiamos de igual manera, porque sabemos que es un mentiroso. La mentira destruye, rompe esa confianza, mientras que la verdad construye relaciones sólidas dentro del cuerpo de Cristo. Es triste cuando en las iglesias prevalece la mentira. Hay falsas acusaciones entre los hermanos. Iglesias se destruyen y se consumen. ¿Por qué? Porque entró estas falsas acusaciones. Decir que una persona es esto, el otro es esto, y se riega y es como un cáncer. Tarde o temprano esa iglesia cae si no se toma las debidas, se me fue la palabra, medidas. Gracias. No puede una casa construida sobre la arena, dice la Biblia, resistir las tormentas. Pero cuando se habla la verdad es como un fundamento sólido. Cuando la comunidad de la iglesia vive en la verdad, a la luz de la verdad, es sólida. Se va forjando primero en el fundamento que es Cristo, pero va creciendo como una comunidad que se aman los unos a los otros en verdad, en paciencia, soportándose. Como creyentes debemos ser personas de verdad,
no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Esto significa ser transparentes, honestos y confiables en todas nuestras relaciones. Proverbios 12:22 dice algo interesante, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mire cómo es para el Señor, es abominación la mentira. Sigamos adelante. No solo que nos habla que desechemos esto, sino el verso 26 y 27, esto es interesante, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira en sí, amados, no es un pecado. Diga conmigo, no es un pecado. Porque podemos estar airados en contra de la injusticia que sucede, de la corrupción, de las cosas que se van en contra de nuestro Señor. Pero cuando se vuelve pecaminoso y cuando puede llevar al pecado, cuando dejamos que la ira nos controle. Más de uno en este lugar hemos lidiado con la ira. ¿Por qué? Porque tal vez las cosas no se hacen como a nosotros nos parece. Entonces comenzamos a gritar al uno y al otro. Nos pasa en relaciones, en los matrimonios. Esposo y esposa están cada uno gritando y diciendo que tienen la razón y la verdad. Y el uno: no, pero es que tú eres así. El otro: que no, que Y es tan sabia la palabra de Dios, porque dice: ok, airaos, pero no peques, que no te lleve a pecar. Es como un fuego pequeño que, si no se apaga rápidamente, puede convertirse en un incendio devastador. Usted ha visto cómo comienzan muchas veces los incendios. A veces dejaron un cristal en medio del bosque, y el bosque está en el verano todo seco, y rompieron una botella, y esa pequeña luz que llega a través del cristal y se calienta puede ocasionar un incendio. Y usted ha visto el Pichincha o el Metropolitano o muchas montañas consumiéndose por el fuego. Más o menos es lo que Pablo quiere decir. Ten cuidado con la ira, porque si no controlas, eso se vuelve un incendio brutal y se dañan corazones. La ira no resuelta puede destruir relaciones y abrir una puerta a la influencia del enemigo. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Y más adelante dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, amados, no te vayas a dormir con iras. Porque uno, cuando siente ira así, uno se vuelve amargado. Y en el rostro así todo, hasta se arruga la cara. Amargado. Es que no me dieron la razón, es que esto, ya ves, yo dije, y comenzamos a luchar dentro de nosotros mismos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y más adelante dice: no deis lugar al diablo. Tengan cuidado, tengamos cuidado, amados hermanos. Dice el versículo 28, y ya terminamos desde hasta el 30. Dice: el que hurtaba, una vez más Pablo hace este ejemplo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo está animando, dice: aquel que robaba ya no robe. Así de simple. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar del fruto de sus manos, y solo que trabajando, logrando hacerlo de manera honesta, también puedas compartir a los demás hermanos. Un hombre que solía robar para sobrevivir, al conocer a Cristo, encuentra un trabajo honesto, y eso ha pasado. Yo tengo testimonios de personas, tuve consejerías
una vez con un ladrón, y me acuerdo que ese momento de predicarle el evangelio, y que él se daba cuenta que no es la vida de robar. Él hacía muchas estafas con cristales y les vendía como que fueran celulares, y les estafaba a la gente diciendo que es un iPhone o algo. Le robaba a la gente, me contaba, consumía un montón de cosas, y él, recuerdo cuando se topa con la palabra de Dios, decirle: estás mal. Él lloraba, me entregó una fundita de droga y me dijo: voy a dejar los cuchillos y todo. Claro, yo era impresionado. Yo sé: ¿qué está dejando? ¿Qué está pasando aquí? Pero se convierte en lo que dice Pablo: el que hurtaba, el que robaba, ya no hurte más. Si ves como esto de despojarse, vestirse. Robaba, ya no robe más, sino trabaje. El trabajo no solo nos provee para nuestras necesidades, amados, sino que también nos da la oportunidad de ser generosos y de servir a otros. Esta es una expresión del amor de Dios. Qué lindo que es cuando sobra, incluso hasta cuando no tenemos, compartir con otras personas. Así sea un arrocito con huevo, un pancito con café, compartir con alguien más. ¡Wow! ¡Qué bendición es! Amados, seamos generosos. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amados, ¿qué estás hablando cada día? ¿Qué sale de nuestra boca cada día? ¿Palabras de bendición? O tal vez estamos a cada rato a las personas juzgándoles, cayéndoles, incluso hasta maldiciéndoles. Considera tus palabras. Debemos ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Como decían las abuelitas: hijito, está bien lo que me dices, el tonito no más cambia. ¿Sí o no? En otra porción de la palabra dice que todo lo que digas sea sazonado con sal. Porque a veces somos números uno para caer a las personas, y yo quiero que hagas lo que yo te digo y punto. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la muerte y la vida está en la lengua. Qué tremendo. Y el verso 30, y con esto quiero terminar, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amados, quiero aclarar, porque en muchos lugares se está predicando que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza, es algo milagroso que sucede. No. Diga conmigo: el Espíritu Santo es una persona. Es que si no tenemos claridad de esto, y como una persona, la palabra es claro en esto, se contrista, se entristece, siente dolor. El Espíritu Santo es una persona divina que puede sentir tristeza por nuestras acciones, especialmente cuando no vivimos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Recordemos que nuestras acciones, palabras, actitudes también pueden contristar al Espíritu Santo. Cuando vivimos en desobediencia, contristamos al Espíritu Santo. Debemos buscar agradar a Dios en todo, recordando que hemos sido sellados por Él para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto de ser sellado? Es que Dios le da la garantía al creyente, a aquel que ha rendido su vida a Cristo, de que no va a perder la salvación. Cuando un rey ponía un sello en algún decreto, en alguna carta, era porque se iba a cumplir su palabra. Dios está haciendo esto. El creyente, cuando es regenerado, cuando cree en Cristo, ¡boom!, es sellado y tiene las arras. ¿Qué quiere decir esto? Es la garantía de que es un hijo de Dios, de que no va a perder su salvación. Gloria a Dios por esto. Así que, amados hermanos, como conclusión, Pablo nos está exhortando a dejar atrás esa antigua vida, de morir a esos viejos hábitos,
de ir a la luz, ya no vivir en la oscuridad. Y para esto quiero aclarar que no hay cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. No hay la mitad. Amados, sí estamos en un proceso de santificación, pero se ha metido mucho esta palabra de que los cristianos carnales son los que están en la iglesia. No, amados. O eres hijo o no eres hijo. Para el Señor no hay la mitad. Así como la historia del SS Oregon y el faro en este cabo de Hatteras es un poderoso recordatorio cómo una sola luz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todo en medio de la oscuridad. A veces nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado nuestras propias tormentas, momentos en los que nos sentimos perdidos, rodeados por la oscuridad, las circunstancias, las decisiones difíciles, las tentaciones que parecen abrumarnos. En esos momentos necesitamos desesperadamente que una luz nos guíe, que nos muestre el camino hacia la seguridad y la paz. Y al igual que esos marineros de este barco, nosotros también podemos encontrar esperanza y dirección en medio de nuestras tormentas cuando seguimos la luz que nos ofrece Cristo. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias por tu verdad y por tu palabra. Señor, gracias porque es un mensaje que nos confronta y nos exhorta a vivir de manera correcta, Señor. Padre, reconocemos todo lo que vivíamos antes y recordamos muchas veces de dónde tú nos has sacado, Señor. Todos aquellos hábitos que hacíamos antes, que tú los conoces, Señor, todo lo que hablábamos, todo lo que hacíamos. Padre, te damos gracias porque al creer en ti, Jesús, nos has dado nueva naturaleza, nos has dado vida nueva y ahora podemos ver la luz, Señor, en medio de todas las tinieblas que está en este mundo, Señor. Tú eres la luz. Tú eres como ese faro, Señor, que se levanta, que va guiando hacia el camino seguro. Padre, enséñanos a depender más de ti, a morir, Señor, a este viejo hombre, Señor, a desechar, a despojarnos. Y si bien es cierto, Señor, estamos en un camino de santificación progresiva cada día, Señor. Tú estás trabajando, dice la palabra que aquel que empezó la buena obra, cada día está trabajando y perfeccionándola. Señor, que si fallamos, que si pecamos, Señor, nos duela en el corazón, en lo más profundo, y que nos arrepintamos de verdad, de corazón. Padre, gracias porque tú nos conoces. Tú sabes cómo está nuestra vida hoy delante de ti. Y solo a ti, Señor, podemos darte cuentas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los corazones en este lugar, por cada vida. Es mi oración que todo lo que hemos visto caiga en buena tierra, que dé su fruto. Señor, que practiquemos lo que predicamos. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oremos, amada iglesia. Señor, gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia, aquellos que tú has salvado, has rescatado. Señor, gracias porque han tenido un corazón, Señor, dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú nos preparas, porque tú nos vas puliendo cada día. Y estamos gozosos, Señor, y privilegiados porque tenemos esta bendición de abrir tu palabra, de cantar alabanzas en libertad, Señor. Así que tu pueblo es bendecido por ti, Señor. Y gracias porque tú les llevas de tu mano. Eres tú quien levanta nuestra cabeza, Señor. Y en realidad disfrutamos y te amamos tanto, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.